Nuestro tema de hoy, las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Esta noche vamos a iniciar con la primera porque evidentemente no vamos a abarcarlas todas en una sola noche. La primera bienaventuranza del Apocalipsis la encontramos en el capítulo 1 y el versículo 3. En la versión 60, Reina Valera 60 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo leo también en la Reina Valera contemporánea. Acá dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Esta bienaventuranza es hermosa. Pareciera ser que se puede dividir al menos en 3 partes o 3 secciones. La bienaventuranza va dirigida para, número 1, el que lee. Número 2, los que oyen las palabras de esta profecía. Y número 3, los que guardan las cosas escritas en ella. Y una cuarta sección justifica por qué las personas son bienaventuradas si leen, escuchan y guardan las palabras proféticas del Apocalipsis. Y dice: porque el tiempo está cerca. ¿Por qué razón? Porque el tiempo está cerca, mi amado hermano. Hermanos, seamos honestos con algo. Vivimos en una etapa donde abundan tantas religiones y donde hay más Biblias que nunca, traducidas en muchos idiomas y en distintas versiones. Sin embargo, esta época de conocimiento, de comunicación, esta época en donde abunda la literatura de la Biblia, sin embargo, es una época de analfabetismo religioso. Existen muchas personas que no conocen la Biblia y lo poco que leen o logran escuchar desde un púlpito lo malentienden, lo interpretan mal. Vivimos en una época muy peligrosa, la época en la cual han surgido tantos falsos falsos predicadores, falsos profetas, impostores, que te pueden engañar si tú no conoces tu Biblia, si tú no lees la Biblia. Más específicamente este versículo dice: bienaventurado, dice bienaventurado el que lee. Ahí cómo está, en plural o en singular. El que lee es singular, ¿verdad? Entonces se está refiriendo a una persona, pero luego acerca de oír dice: y los que oyen. ¿Es plural o singular? Es plural. Entonces pareciera ser que el que lee se refiere a una persona. Los que oyen se refiere a ¿qué? A varias personas. Le voy a explicar por qué. Porque cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, fue dirigido para las 7 iglesias que están en Asia Menor. Para mencionarles, el predicador de la iglesia, digamos el pastor de la iglesia local, recibía la carta del Apocalipsis que escribió Juan para leerlo a toda la congregación. Entonces, ¿quién era el bienaventurado? El que lee, el único que tenía la carta de Juan, ¿verdad? El que lee, el que está leyendo desde el púlpito. Y los que oyen, ¿quiénes son? La congregación, lo cual significa que el libro del Apocalipsis fue escrito para ser leído en la congregación. El punto es que ahora todos tenemos una copia del Apocalipsis en las Sagradas Escrituras y por lo tanto esa parte de el que lee debería decirse ahora los que la leen, porque todos lo tenemos. Evidentemente no todas las personas saben leer, pero también dice bienaventurados los que la oyen. ¿Cuántos de ustedes se sienten que aprenden más escuchando que leyendo? Hay muchas personas que aprenden más escuchando. Hay otras personas que aprendemos más leyendo y otros que aprendemos
de las dos formas de la misma manera. Lo importante es que el mensaje nos llegue. Hermanos queridos, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó el libro del Apocalipsis? Yo le garantizo que si se sentase mañana en la madrugada a leer desde el primer capítulo del Apocalipsis, en cuestión de 1 hora, usted de corrido podría leerlo todo. Porque es un libro del Nuevo Testamento cortito, solo tiene 22 capítulos y cada capítulo tiene pocos versículos. Es cortito. El tema es que mucha gente dice, yo no leo el Apocalipsis porque le tengo miedo. Otros dicen, no leo el Apocalipsis porque no lo entiendo. Y te voy a decir, ¿cómo lo van a entender si no lo leen? Una persona no puede entender algo que no lea. Como aquellos que dicen, yo no compro la cartilla de la escuela sabática porque no la entiendo. ¿Y cómo la va a entender si ni siquiera la tiene para leerla? ¿Se dieron cuenta que hay muchos hermanitos así que dicen, yo no leo la lección porque no la entiendo? Escúchame, nunca la vas a entender hasta que tú mismo lo leas. Así que si dice bienaventurado el que lee, entonces yo diría, ay del que no lo lea. El Apocalipsis habla de bienaventuranzas, pero quiero decirte que también habla de ayes. ¿Han escuchado de los ayes del Apocalipsis? Muy bien, ¿qué es una bienaventuranza? Una bienaventuranza es una bendición. Bienaventurado, proveniente de una palabra griega Macarius que significa feliz, dichoso, bienaventurado. Esa persona recibe una bendición de Dios especial porque lee. Y yo te invito a que leas el libro del Apocalipsis, que dediques tiempo para estudiarlo. ¿Por qué tienes que leerlo? Porque el Apocalipsis fue escrito para nuestro tiempo. Contiene las profecías del tiempo del fin, contiene las profecías del último tiempo de la historia hasta la consumación de los tiempos. Bienaventurado el que lee, bienaventurado los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque hermano, no basta leer, no basta escuchar, también tenemos que poner en práctica todos los consejos y mandatos que el Señor nos da a través de las Sagradas Escrituras y todas las indicaciones que aparecen en la profecía bíblica. Tenemos que prestarle atención. Y a medida que estudiemos en esta semana, usted se va a dar cuenta de varias cosas importantes, interesantísimas que Dios envía a la iglesia, muchos mensajes maravillosos. Ahora, la razón principal por la que se está dando una bendición especial a los que lean, escuchen y guarden las palabras de la profecía de este libro que se llama el Apocalipsis, es porque el tiempo está cerca. Hablemos de eso. El tiempo está cerca. ¿A qué tiempo se refiere? Muy bien, al tiempo de la venida de Cristo, puede ser. Pero también, ¿sabían ustedes que hay algunas profecías que ocurrirán antes de la segunda venida de Cristo? ¿Quiénes creen que Jesús está pronto por venir? ¿Qué sucederá antes de la venida de Cristo? Pues el fin del tiempo de la gracia, el momento cuando caigan las 7 postreras plagas, el gran tiempo de angustia. Si el tiempo está cerca, se refiriera al tiempo de la venida de Jesús, es decir, al fin de los tiempos, y está cerca eso, cuán más cerca está entonces el fin del tiempo de la gracia, cuán más cerca están los acontecimientos finales antes de la venida de Jesús. Y si el Apocalipsis nos estaría hablando, específicamente acerca de los eventos finales, entonces nos conviene leer e indagarnos sobre las profecías del Apocalipsis, ¿no creen ustedes? Bueno, vamos a hacer una prueba. Hermano Nilo, si yo tuviese en mis manos 2 periódicos, uno que sea del año
300 antes de Cristo. Un periódico del año 300 antes de Cristo y que fue escrito para, supongamos, para los griegos. Y tengo en mis manos otro periódico que es del 16 de mayo del 2016 y que fue escrito para los salvadoreños. ¿Cuál de los dos periódicos sería más interesante leer para usted? ¿Cuál? Aquello histórico, ¿verdad? Sí, pero le pregunto, ¿qué es lo más relevante leer? ¿Qué noticia es más importante? ¿Algo que ocurrió 300 años antes de Cristo allá en Grecia o lo que ocurrió hoy en El Salvador? ¿Ah? ¿Qué es más interesante? Lo que ocurrió hoy. ¿Qué es lo que le interesaría generalmente a un salvadoreño? ¿Informarse de las noticias de Nicaragua que ocurrieron hace 5 años o informarse de las noticias del Salvador que están ocurriendo hoy? Entonces, ¿y de qué nos habla el Apocalipsis? El Apocalipsis, aunque también nos habla de eventos históricos que van marcando el futuro, pero también nos habla de las profecías del tiempo del fin. Entonces, ¿es interesante leer el Apocalipsis o no es interesante? ¿Le llama la atención a usted leer el libro del Apocalipsis? Ahora, no le recomiendo que dedique y malgaste tiempo en leer un periódico, más tiempo leyendo un periódico que leyendo la Biblia, porque los periódicos traen muy buenas noticias, muchas noticias, pero no son buenas. Son malas noticias. Solo te hablan de accidentes, de asesinatos, de asaltos, de secuestro, de leyes que van a perjudicar a la población y de desastres y de enfermedades y de epidemias, mientras que la Biblia te habla del evangelio eterno. ¿Y qué significa evangelio? Significa buenas nuevas, significa buenas noticias. Ahora, quiero que venzamos un tabú que la gente tiene en cuanto al libro del Apocalipsis. Algunos dicen, yo no leo el Apocalipsis porque me da miedo porque habla de bestias, de dragones, de anticristo, de falsos profetas, de espíritus inmundos, de plaga, de relámpago, de voces, de trueno, y me da miedo leer el Apocalipsis. Hermano, yo te quiero decir que el libro del Apocalipsis, aunque ciertamente menciona esos elementos, el tema central del Apocalipsis no es eso. El tema central del Apocalipsis es las buenas noticias, el evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 1? Apocalipsis 1:1. Vean ustedes, se lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo veamos de una manera más clara a todos. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar, ¿qué cosas dice? Las cosas que ¿qué? Que deben suceder pronto. Y dice también, Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. ¿Qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿De qué habla el Apocalipsis? Correcto, de la revelación de Jesucristo. Nos va a revelar el plan de Jesucristo, nos va a revelar la persona Jesucristo, nos va a revelar a un Salvador victorioso, que pronto vendrá en las nubes del cielo y llevará a su pueblo a las mansiones celestiales. Está revelándonos el plan eterno de salvación, está revelándonos el evangelio eterno. Por lo tanto, leer el Apocalipsis es leer buenas noticias a favor del pueblo de Dios. Por esa misma razón, mis amados hermanos, el versículo 3 menciona con claridad que debemos leerlo, escucharlo, ponerlo en práctica, y dice, porque el tiempo está cerca. ¿Y qué dice el versículo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto.
¿Saben ustedes por qué a algunas personas les llama mucho leer el periódico? No tanto por lo que ha acontecido, sino por lo que va a acontecer. Y directamente algunas personas que tienen esa inclinación se van a esa sección directa de los horóscopos. Los horóscopos tienen un montón de inventos, quiero decirles. Y dice, ¿de qué signo soy? Yo soy Virgo, yo soy Tauro, yo soy Cáncer. Y empieza a leer, como yo soy, qué sé yo, Cáncer. Y empieza a leer la sección de Cáncer. Cáncer, tú eres así, así, así. Y te va a pasar esto. Y si compras el número de la lotería, el número tal, te la vas a sacar. Y la misma pavada le dice al Tauro, al Virgo, al Leo, al Escorpión. A uno le dice si compras este número de la lotería, el otro le dice si compras este otro número. Hermano, puros cuentos chinos, falsos profetas. Si tú quieres conocer el futuro, lee la Biblia. Si tú quieres conocer el plan de Dios, lee la Biblia. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que el Dios le dio para que manifestara a su siervo lo que pronto tiene que suceder. El propósito es que los siervos de Dios conozcan el plan que Dios tiene para el porvenir. Y si tú no estás informado de estas cosas, te vas a sorprender de muchas cosas. Hermanos, esta bienaventuranza es maravillosa, porque al decir, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las cosas escritas en las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Ciertamente vivimos en el último tiempo de la historia de este mundo. Y si usted no lo cree, vuelva a la Biblia, porque la Biblia así lo dice. Pueblo adventista, pueblo de Dios, despertemos de nuestro estado soñoliento, de que hemos de estar jugando ya a la iglesita. Seamos adventistas del séptimo día auténticos, el pueblo de la profecía, el movimiento profético, el movimiento que se está preparando para la segunda venida de Cristo Jesús. ¿No saben ustedes que vivimos tiempos peligrosos, tiempos de calamidades, y hay un gran tiempo de angustia que pronto ha de sobrecogernos en todo el mundo? Muchos perecerán y otros que no perecerán, pero yo quiero decirles en el nombre del Señor que si tal tiempo viniera hoy, esta misma semana, muchos no estamos preparados todavía para recibirlo. Y al mismo tiempo, muchos no lograrán prepararse debido a su indolencia. Necesitamos despertar a la realidad de la batalla espiritual, del conflicto de los siglos. El hecho de que seamos miembros de la iglesia no es una garantía de que todos estemos listos para ir al cielo. Hermanos, necesitamos que este pueblo se prepare para vivir en el cielo. Necesitamos que este pueblo predique el evangelio eterno. Necesitamos que nosotros como pueblo estemos preparándonos nosotros mismos y ayudando a otros a prepararse para el encuentro de nuestro Señor, que ya muy pronto va a venir. Por lo tanto, esta primera bienaventuranza nos exhorta, nos insta a volver al libro del Apocalipsis. Y si tú vuelves al libro del Apocalipsis, ciertamente volverás a toda la Biblia, porque el Apocalipsis es la llave maestra que te abre todos los libros de la Biblia. Sí, véalo usted de esa manera, porque el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, hace referencia de todos los otros libros de las Sagradas Escrituras. De hecho, para poderlo comprender, ciertamente necesitamos el resto de los libros de la Biblia. El Apocalipsis no lo podemos entender solito, ahí aislado. No, lo podemos entender a la luz del resto de los libros de la Biblia, y ustedes se darán cuenta durante esta semana que precisamente eso es lo que vamos a hacer.
Para poder entender algunos pasajes del Apocalipsis, tendremos obligatoriamente que abrir muchas porciones de otras sagradas escrituras, de otras porciones de las sagradas escrituras. Hermanos, por lo tanto, yo quiero preguntar esta noche, ¿creen ustedes que es necesario leer el libro del Apocalipsis? ¿Creen ustedes que el pueblo de Dios necesita leerlo, estudiarlo, poner en práctica sus palabras, también predicarlo? ¿Lo necesitamos como pueblo, como iglesia? ¿Sí o no? Necesitamos la Biblia también cada día. No descuidemos el estudio de la Biblia, no descuidemos el estudio de la palabra de Dios y no seamos egoístas, compartamos este mensaje con otras personas. Pues yo no quiero que mis vecinos se pierdan, quiero que alcancen la salvación por la gracia de Cristo. Y mi deber es predicarle. Muchos atalayas en este tiempo están dormidos, despertemos. Porque el tiempo cuando ya no se pueda predicar vendrá. Pero ahora que es de día y podemos predicar, hagámoslo con todas las ganas, llenos del Espíritu Santo. Por eso dice el Apocalipsis, y la esposa, el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que venga y quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quiénes de ustedes quieren tomar del agua de la vida gratuitamente? ¿Quiénes de ustedes quisieran compartir esa agua de felicidad, esa agua de bendición, el agua del Evangelio? ¿Quiénes, hermanos? Amén, gloria al Señor. Para mañana yo los invito a que inviten a otras personas para que escuchen la palabra de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que nos lleve con bien a nuestros hogares. Oh Padre Celestial, gracias te damos por habernos permitido este maravilloso privilegio de estudiar tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a tu pueblo, sana a nuestros enfermos y ayúdanos cada día a comprender mejor lo que está escrito en tu palabra para poder hacer tu voluntad. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.